Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Así como tu corazón trabaja sin que lo escuches, Dios está trabajando por ti, aunque no lo veas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie Cómo luchar contra el pecado y compartiremos la segunda parte del tema Cuando el corazón se endurece. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña Arley García, líder de la iglesia, a quien responderá el tema de hoy. Buenos días, Arley. Beatriz, muy buenos días y a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana. Esperamos que este tema sea muy edificante para cada una de sus vidas. Clamaremos tu majestad. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera. Y cuando ingresa, encuentra en el muro Video en Vivo. Da un clic y así podrá disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior iniciamos una nueva serie, Cómo luchar contra el pecado, y vimos el primer tema, Cuando el corazón se endurece. ¿Qué dice Jeremías 5:3, Arley? Beatriz dice: Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esa gente y no les dolió. Acabaste con ellos y no quisieron corregirlos. No quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Lo expresado en este texto por el profeta Jeremías fue lo acontecido en la vida del dulce cantor de Israel, David, lo cual estudiamos en el programa anterior. Arley, ¿puede un cristiano endurecerse por el pecado? Beatriz, como veíamos en el día de ayer, la vida de David nos dice que sí. El hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios, según lo afirmó Dios mismo, llegó a tener un corazón calculador, asesino, lujurioso, despiadado y hasta cínico. Y cuando un cristiano permite que su corazón se endurezca, hay actitudes en su vida las cuales le llevan a tomar decisiones nefastas para él y para su familia. Por eso la primera actitud o la primera consecuencia que vimos fue que rechazó las advertencias, es decir, la información que le dieron los cortesanos al rey era la suficiente como para que él se retractara de consumar físicamente el adulterio. Ellos le dijeron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Pero es que ante esta advertencia el rey no hizo caso. Entonces lo que quiero decirle, estimado oyente, es que cuando hay un corazón endurecido, no aceptamos razones, no aceptamos consejos, no aceptamos sugerencias, no medimos las consecuencias, es decir, no nos importa nada. Es como si fuéramos sordos a los argumentos y ciegos a las consecuencias. Creemos que de alguna manera vamos a salir ilesos y el pecado nos va a decir algo. El pecado nos va a decir: no pasará nada. Obviamente es una gran mentira, pero esa mentira es la que nos gusta en muchas ocasiones creer. Arley, la segunda consecuencia que aprendimos en el programa de ayer es que el rey David ocultó su pecado. Recuérdenos el principio que aprendimos de este punto. El principio era que un pecado lleva a otro, y por lo general un pecado pequeño lleva a uno más grande. Entonces el ocultar el pecado es de necios y forma parte del endurecimiento. El que se ha dejado llevar por su pecado cree que puede totalmente ocultarlo, y es una gran mentira. Hará 1001 cosas para que su pecado permanezca allí en lo oculto, pero el Señor, escúcheme bien, estimado oyente, el Señor se encargará de exponerlo a la luz. ¿Cuál sería la tercera consecuencia cuando el corazón se endurece, Arley? La tercera consecuencia es el
consentimiento, o bueno, empiezo a consentir el cinismo. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo, sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Arley, ¿podemos definir qué es el cinismo? Bueno, Beatriz, según el diccionario nos muestra que el cinismo es la actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma desvergonzada, es decir, impúdica y deshonesta, algo que merece general desaprobación. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. Ante el pasaje que vemos y que acabamos de leer, ustedes pueden ver el descaro de David. ¿Qué tal si nos remontamos en ese momento y vamos a ver esa escena? Ya todos en Israel se enteraron de lo sucedido. Ya todos saben de las andanzas del rey lujurioso y asesino. Y de repente no más pasa el duelo del valiente Urías y David, allí con pompas y platillos, se casa con la viuda. Entonces no logran ver, imagínense allí a David caminando junto con Betsabé al altar de Dios. Escuchan o se escucha también la marcha nupcial tocada por los mejores músicos de Israel. Allí muchos están viendo allí a la pareja enamorada frente al sacerdote Abiatar. ¿No logran escuchar usted o lo que ellos están jurando? Fidelidad y amor eterno delante de Dios. Dígame, Beatriz, si esto no es cinismo en su más grande expresión. Totalmente, de verdad. Entonces, discúlpeme que lo diga, pero uno de los escalones o los grados de dureza cuando el corazón toma dominio, cuando el pecado, toma dominio en el corazón, es el cinismo. Como me hizo ahorita Arley, pues analizar un poco la escena, me hizo pensarla. Díganos, ¿qué es actuar con cinismo aún más? Bueno, el actuar con cinismo es como si actuáramos como si nada hubiese pasado. Es perder toda vergüenza, sacar pecho, es creerse a sí mismo que Dios no defenderá su honor. Que al fin de cuentas podemos arreglar nuestros pecados sin arrepentimiento, o sea, sin Él, sin acercarnos a Dios. Es pensar que Dios finalmente aceptará nuestro proceder solo si corregimos o enmendamos nuestros pecados haciendo lo que es correcto. Por cierto, David creía que su matrimonio con Betsabé lo resolvería todo. Ya él sería el esposo legítimo de Betsabé y entonces Dios ya no tendría en cuenta su pecado. Una gran mentira, ¿no? Arley, ¿cómo es el corazón humano cuando está endurecido? Cree que un formalismo lo resuelve todo. Al menos yo recuerdo que cuando Judá pecó con Tamar y reconoció su pecado, jamás volvió a tocarla, aunque podría haberla tomado por esposa. Pero David aquí celebró su matrimonio y se dijo para sí mismo, asunto arreglado. ¿Sí? Cuando mi corazón se endurece, lo que antes parecía el pecado más renegrido pasa a ser gris claro. Y cuanto más persisto en mi dureza y llego al cinismo, entonces me atrevo a decir que nada está mal. Analizando esa escena como usted la acaba de redactar, de verdad que caemos en un cinismo total por nuestro pecado, ¿no, Arley? No caemos en cuenta. Y bueno, y viendo el cinismo de David, ahora pues llevemos esta actitud tan perversa a nuestra actualidad. ¿Qué ejemplos de cinismo podemos ver hoy en día? Bueno, ahora yo les pregunto lo siguiente. ¿No es cínico que un esposo le diga a su esposa que tiene que aceptarla, que tiene que aceptarlo a él teniendo otra mujer? O sea, el esposo debe decirle a su esposa, mire, yo tengo otra mujer y usted tiene que aceptarme así tal cual. Es que yo estoy enamorado tanto de ella como de usted. ¿No es cínico eso? ¿No es cínico que un pastor se divorcie de su esposa, se recase
y siga como si nada en el ministerio, aunque la palabra diga marido de una sola mujer. No es cínico también que un esposo grite, maltrate, humille a su esposa y actúe como si nada, haciéndose pasar como cristiano. Entonces, en la iglesia, ángel, y en la casa, demonio. O sea, no es cínico actuar de esa manera. Y en la actualidad todo esto se está viendo muy normal, ¿no? Claro, porque es lo que muchos pretenden. Un corazón endurecido lo lleva a actuar de esa manera. Pensar que en la casa es una cosa y en la iglesia es otra cosa, eso es de cínicos. Entonces, no es cínico también, Beatriz, que un hijo les haga creer a sus padres que va a estudiar y les haga gastar dinero cuando en realidad lo que va es a perder tiempo, se sale de clases o no entra al colegio, se lleva en el bolso otra ropa, sale con uniforme y se lleva dentro del bolso otra ropa y se va con sus amigos a hacer otras cosas, mientras que sus padres sí les invierten dinero, le da para el descanso, les ayudan, les compran los uniformes, los útiles escolares que el joven quiere, pero el joven no estudia. Eso es actitud cínica. ¿No es cínico también que el empleador, aparte de pagar un mal salario a sus trabajadores, les quite el subsidio de la caja de compensación familiar? Eso es cinismo también. Y ahora vamos a la otra parte. ¿No es cínico que un empleado, que aparte de llegar tarde a su trabajo y perder tiempo en el mismo a través de las redes sociales, en el celular, en el computador, exija un aumento de salario? Y aún cuando está sustrayendo elementos de la empresa, no es que todo el mundo imprimen acá, entonces yo también voy a imprimir los trabajos de mi hijo, de mi hija. No, eso es cinismo, es actuar de esa manera. Entonces, cada una de estas actitudes cínicas simplemente muestran lo endurecido que está el corazón de muchos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por Facebook de Radio Primavera, compartiendo una nueva serie, Cómo luchar contra el pecado. Y estamos con el primer tema, Cuando el corazón se endurece, en su segunda parte. Y hasta aquí hemos visto 3 consecuencias cuando el corazón se endurece a causa del pecado. La primera de ellas es rechazo a las advertencias, la segunda, oculto el pecado, y la tercera, consiento el cinismo. Arley, ¿cuál sería la cuarta y la última consecuencia que estudiaremos hoy? La última consecuencia es actúo con crueldad. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 6 dice: tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces, este pasaje, dentro de su contexto, llega el profeta Natán y, como decíamos en el punto anterior, Dios no va a dejar las cosas así. Dios no va a defender su honor, Dios lo va a hacer. Dios no va a dejar que el pecado permanezca allí en la oscuridad, sino que lo va a sacar a la luz. Entonces envía al profeta Natán y para que le cuente una historia, y aquí es donde sale esta expresión de David. Tan fuerte es que da una sentencia que quien hizo eso merece la muerte. Pero hubo una época en que David tuvo un corazón misericordioso. Ustedes recordarán que no una, sino 2 veces David le perdonó la vida a quien lo buscaba como una pulga para matarlo. Entonces, realmente podemos decir que hubo un tiempo en que David tuvo un corazón parecido al del Señor. Y le quiero leer algunos apartes de esas 2 ocasiones, de esos 2 episodios. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Versículo 1 en adelante. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades.
David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes me sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no le permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez más, este salió de la cueva para proseguir su camino. Y vemos ahí más adelante cómo David se acerca, o bueno, de lejos empieza a gritarle al rey, a Saúl, que Dios lo había entregado en sus manos, pero él le guardó. Él no tocó la vida de Saúl porque entendía que el rey Dios lo había puesto como el ungido del Señor. El otro episodio está en el capítulo 26 de ese mismo libro. Dice: David entonces le preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió: tan cierto como el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. Entonces también más adelante, ya en la mañana, entonces cuando ellos se despiertan, David le empieza a gritar a Saúl y Abner que Abner merecía la muerte, y todos los que estaban allí cuidando al rey, porque lo habían dejado desprotegido, que David le había quitado allí la lanza y el jarro. Y una vez más vemos el corazón de David misericordioso, que no alza la mano contra el ungido del Señor, contra el rey. Entonces, aquí en estos dos episodios, lo que nos revela este pasaje, o bueno, lo que nos muestra, es el corazón de David. Arley, ¿qué más nos revela pues estos dos pasajes del corazón de David? Beatriz, estos dos episodios son muy tiernos y reflejan la talla del corazón de David, que iba a ser rey de Israel. Podría ser cualquier cosa menos un asesino, un calculador y despiadado. Pero cuando su corazón se endureció producto de su pecado, no solo mata a Urías, sino que una situación tan pequeña como la injusticia de una comida en la que mediaba una simple oveja, David da sentencia de muerte. Ahora yo pregunto, si muerte es lo que merece quien se roba una oveja teniendo muchas, ¿qué se puede merecer el que roba una mujer y manda matar a su marido para quedarse con ella? Es que David ha dictado su propia sentencia. Arley, ¿qué hace el corazón o qué hace el pecado cuando el corazón se endurece? Si hay algo que hace el pecado, Beatriz, cuando el corazón se endurece en una persona, es hacerle cruel, inmisericordia, implacable, despiadado e inhumano. Y todo eso se volvió David. Estimado oyente, cuando uno permite que el pecado lo endurezca, no soporta las pequeñas injusticias de los demás. Obviamente el pecado de uno tiende a pensar, o bueno, uno dice, el pecado de uno es más grande y más grave y es real. Sin embargo, la dureza hace que la visión se torne borrosa para nuestros propios pecados y con absoluta nitidez frente a los pecados ajenos. Entonces, ¿no será que nuestra dureza frente a los pecados de mi esposa o de mi esposo son productos de mi crueldad? Yo le pregunto, ¿no será que soy excesivamente duro
frente a los pecados de mis hijos, pero indulgente frente a mis pecados? ¿Qué tal si usted reflexiona en estos interrogantes? Le hago esta pregunta también. ¿No será que enjuicio una y otra vez a mis padres para mis adentros y me creo yo más íntegro que ellos a tal punto de que no logro ver mis propios pecados? Arley, ¿cómo podemos concluir el programa de hoy? Bueno, estimado oyente, les hemos compartido las consecuencias cuando nuestro corazón se endurece a causa del pecado, con el propósito de que lo frenemos en primera base, que no le demos más largas al pecado. Neutralicémoslos en su primera aparición. No permita que su corazón se vuelva oscuro, se vuelva sucio, que su corazón se vuelva tenebroso y hasta malo. Pero quizás hay algunos hoy que humildemente reconocen que su corazón ya tienen algunas de las características que vimos. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar el corazón? Bueno, yo le quiero decir, por medio del sacrificio de Cristo, el Señor puede volver a darnos ese nuevo corazón. Dios prometió a Israel, a ese pueblo de cara como una roca, darle un corazón nuevo. ¿Qué tal si le pedimos hoy, en esta mañana, al Señor ese nuevo corazón? Mire lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Entonces, estimado oyente, ¿qué tal si en esta mañana usted toma la decisión de decirle al Señor, Señor, perdóname? Perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdóname si mi corazón se está endureciendo. Yo te pido un nuevo corazón. Te suplico, Señor, de que no permitas que mi corazón se siga endureciendo. Cambia mi corazón, cambia mi vida. Es una buena decisión, estimado oyente, para esta mañana. Es una buena decisión para que cada uno de nosotros nos acerquemos al Señor y entendamos de que el Señor puede cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos gustaría que nos escribiera cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o al Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos y que Dios los bendiga. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.